Bueno, Ahí quieren mostrar algo. A ver, ahí lo Los vemos caminos de la entonces, historia, taller, memorias de ultramar, italiano, primero, recuerdo de primero migrantes 20, italianos. siglo XX. bueno. Bueno, hola a ¿Estamos? todos y todas. Bele, arrancás vos. Dale, ¿qué Dale. tal? Hola a todos y a todas. Bueno, como se ve, mi nombre es María Belén María Tona, Belén. María Belén. Soy acá de Berazategui, estudiante como Martina de la UNCI, estudiante de historia y de profesora de historia. No sé, Bueno, Martí. mi nombre es Martina, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y del profesorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes. También vivo en Berazategui. Y bueno, junto a Belén formo parte de este proyecto que se llama Los Caminos de la Historia, que arrancó hace muy poco, hace alrededor de un mes. Y bueno, tiene como objetivo abordar distintos temas que se suelen trabajar dentro del campo de la historia y las ciencias sociales, y bueno, abordarlos a través de talleres, encuentros, charlas, y enriquecer esos temas con los saberes, las experiencias, todos los recuerdos de los miembros de la comunidad. Bueno, este taller en particular se llama Memorias de Ultramar, Recuerdos de Migrantes Italianos, primera mitad del siglo XX, pero bueno, en realidad sería siglo XX en general. Nosotros en un principio pusimos primera mitad del siglo XX, pero después todos los testimonios que nos fueron llegando fueron más... Sí, fueron de mediados del siglo XX. Sí. Claro, sí. Así que bueno, uno de los objetivos de este taller es generar un espacio en el cual podamos reflexionar sobre la memoria, sobre lo que es la memoria, y las migraciones en un periodo histórico complejo como es el siglo XX, porque fue un periodo en el cual hubo guerras, hubo crisis económicas, guerras civiles, mundiales, hambrunas, etc. Y bueno, y como mencionábamos hace un ratito, nutrir esta temática con los recuerdos que ustedes nos puedan aportar. Ahora Belén va a contar un poco cómo se nos ocurrió, digamos, comenzar con este tema. Exactamente. Bueno, como venía diciendo Martina, bueno, en primer lugar elegimos la temática porque, bueno, hacer estudiantes de sociales, yo de historia, bueno, siempre estamos como interesados en todo lo que tienen que ver con los fenómenos sociales y demás. Bueno, yo también trabajo cuestiones demográficas y migratorias en mis trabajos de grado. En algún punto también fue una de las razones por la cual nos agrupamos, pero principalmente porque, bueno, mi abuelo paterno era italiano, era de Milena de Caltanissetta, una parte de Sicilia, llegó a nuestro país en el año 1956, con tan solo 16 años de edad. Entonces me pareció que sería una muy buena idea poder cruzar todas estas cuestiones, la migración de los italianos, sus trayectorias, sus experiencias, sus memorias, un poco más que nada por una cuestión más bien de historia personal. Creo que todos conocemos a alguien que puede llegar a tener algún pariente o un conocido que sea europeo. Y creo que yo por mi parte, creo que también Martina, creo que al poder estudiar las trayectorias, las experiencias, memorias, principalmente creo que podemos formular este taller, es decir, podemos juntar los recuerdos, tratar de desarrollarlos. Yo puedo interpelar las memorias de mi abuelo, sus recuerdos, poder compartirlos con todos ustedes y principalmente poder analizar el proceso migratorio, pero no desde el punto de vista que lo hace la historiografía, es decir, dejando de lado a las personas como si fuesen números para poder interpelarlos desde la perspectiva de sus protagonistas, es decir, que nosotros podamos interpelar a estas personas tienen voces y uno puede entender en la migración analizando las experiencias, los recuerdos de la gente. Creo esto que más o menos es la idea principal que teníamos a la hora de formular las temáticas del taller, y es lo que proponemos a lo largo de los encuentros, que podamos estudiar la migración de los italianos de esta manera. Bueno, como habrán visto, uno de los términos principales del título del taller es el término de la memoria, que es, bueno, una palabra que utilizamos mucho en el cotidiano. Nosotros acá pusimos dos definiciones de diccionario.
La primera es que, bueno, la memoria por lo general lo utilizamos para hacer referencia a la capacidad que tiene una persona para recordar. Y bueno, la otra Vamos. definición es que por lo general... ¿Escuchan? Se corta, ahora de vuelta. Uy, se corta. Qué lástima. Bueno, si no, podemos seguir y cualquier cosa después podemos volver a retomar estas cosas, si querés, Marti. Y si no, les compartimos también a ellos. No quieren dar, un poquito. Igual cualquier cosa, si ustedes están grabando, después le pueden pasar Claro, sí, link la o idea es que algo vamos a que- compartir todo, la Bueno. grabación, el PowerPoint, por si lo quieren volver a ver, no pasa nada, claro. Bueno, Ese fue María Belén. bueno, ¿sigo? Sí, sí. Bueno, Toma, Diego. qué bueno. Bueno, que por lo general lo utilizamos por un lado para referirnos a la capacidad a la capacidad Hola, Diego, recordar. otra vez. Después también la utilizamos para hacer referencia a las imágenes o los conjuntos de imágenes de hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente. Bueno, sin embargo, nosotros queríamos profundizar un poco más. A ver. En el chat. ¿Cortó? Bueno, a ver. Hola. Hola, Bueno, esto es televisión en vivo. ¿Qué pasa? Ah, suele pasar. No pasa nada, Marti. Si apagamos las cámaras nosotros, ¿le andará mejor? ¿Vos decís? Y no No sé, idea. Puede ser. puede ser. Sí, capaz sí, si apagamos nosotros. Bueno. Bueno, vuelvo a esto de la memoria. Decía que, bueno, que es un término que solemos utilizar en el lenguaje cotidiano para hacer referencia a la capacidad que tiene una persona para recordar. Y bueno, también pusimos otra definición del diccionario, que es que, bueno, que es una imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasadas que quedan en la mente. Sin embargo, nosotros queríamos profundizar un poco más en esta cuestión de la memoria, que si bien esas definiciones son sumamente válidas, nosotros queríamos introducir un poco cómo se le ve la memoria dentro del campo de la historia. Bueno, en primer lugar, surgió en el campo humanístico, histórico de las ciencias sociales. Pusimos campo humanístico también porque el psicoanálisis lo empezó a incorporar sobre finales del siglo XIX y se instaló durante el siglo XX. Bueno, un poco se instaló porque justamente durante el siglo XX empezaron a suceder un montón de hechos que los historiadores y otras personas que están dentro del campo de las ciencias sociales veían que no estaban quedando registrados en las fuentes tradicionales. Sobre todo estas cuestiones que tienen que ver con las guerras, las masacres, todas esas cuestiones que son socialmente traumáticas. Bueno, entonces los historiadores estaban viendo que esto no estaba quedando en las fuentes, registrado en las fuentes. Las fuentes son todos aquellos materiales a los cuales las personas que escriben la historia se remiten para justamente construir o reconstruir un proceso histórico. Por ejemplo, las fuentes pueden ser los censos, las leyes, las resoluciones, etc. Bueno, los periódicos también pueden ser fuentes. Entonces, como todos estos hechos traumáticos no estaban quedando registrados en esas fuentes, se comenzó a incorporar a los testimonios de las personas, a los testimonios orales o escritos.
por ejemplo, a través de entrevistas. Pero bueno, después nosotras queríamos mencionar también algunas características de la memoria, que tiene la memoria dentro de lo que es el campo de la historia. Bueno, en primer lugar, que se compone de recuerdos sobre el pasado que tienen lugar en el presente. Entonces, nosotros siempre nos vamos a recordar desde nuestro contexto actual. Por este motivo, cada vez que recordemos un hecho del pasado, lo vamos a resignificar. Yo puedo recordar algo hoy y quizás mañana lo recuerdo de una manera distinta. Un ejemplo que habíamos pensado para mostrar un poco esto es, bueno, justamente en relación a la temática del taller, si pensamos en una persona que vino de Italia y que quizás vivenció la Segunda Guerra Mundial, cuando no va a ser lo mismo para esa persona recordar su experiencia migratoria, como por ejemplo en lo que fue la dictadura militar, que quizás en el marco de la dictadura militar, que fue un marco en el cual hubo mucha violencia, quizás se le venían a la cabeza determinados recuerdos sobre el pasado, quizás recordaban cuestiones de la guerra. En cambio, si una persona que emigró y que vivenció la guerra, en el día de hoy se pone a recordar su experiencia migratoria, se va a acordar de otras cuestiones. Esto es un ejemplo, puede que no sea así o que cada situación va a despertar distintos recuerdos en las personas, pero lo que queríamos mostrar es esto de que recordamos desde nuestro presente, no desde el pasado, sino desde lo que nos pasa en la actualidad, desde nuestro contexto actual. Bueno, cualquier cosa pueden preguntar, si hay algo que estamos explicando más o menos. Bueno, en segundo lugar, que si bien la memoria se construye colectivamente, porque, por ejemplo, personas que emigraron quizás con otros miembros de su familia, cuando en un almuerzo familiar se ponen a recordar, entonces construyen esa memoria de manera colectiva, digamos, en la interacción, recordando, charlando con sus familiares, siempre esa memoria va a tener como impregnada nuestra subjetividad. Es decir, que cada persona va a recordar un mismo hecho de maneras distintas. Quizás dos personas estaban juntas o no, pero vivieron un mismo hecho, pero cada persona lo va a interpretar de una manera distinta. Esto no quiere decir que las personas mientan, sino que en función de su ideología, de sus trayectorias, etc., lo va a interpretar de distinta manera. Esto muchas veces es visto como una limitación de la memoria para construir la historia, porque cada persona va a recordar de manera distinta, entonces es como que, bueno, muchas veces se piensa que es una limitación utilizar la memoria para reconstruir hechos históricos. Pero nosotros pensamos que en realidad es un beneficio que nos trae, porque en realidad todas las personas que construyen la historia van a intentar imponer su mirada. O sea, es un proceso en el cual interviene la subjetividad. Y por lo general se intenta imponer una versión de la historia que es considerada la historia oficial, que es muchas veces la que se cuenta en las escuelas o en distintos espacios públicos por lo general. Y nosotras pensamos que incorporar las memorias a la reconstrucción de la historia puede permitirnos romper un poco con esa idea de que la historia es una sola, sino de que la historia es compleja y que muchas personas la van a interpretar de distinta manera y pueden aportar distintas miradas a un mismo proceso. Bueno, ahora Belén nos va a contar un poco más acerca de esta cuestión de la memoria en relación a lo que son las migraciones, que es un poco más específico de la temática del taller. Bueno, en relación a las migraciones, primero tenemos que entender que no son un fenómeno, es decir, no tienen un concepto claro, porque es un fenómeno que está compuesto por gente. Digamos, tiene gran relevancia en lo que tiene que ver con la composición demográfica y económica del país. Porque bueno, en el caso nuestro, en lo que nos
estamos reunidos hoy acá, esta cuestión de la migración de los italianos, ¿no? Creo que, bueno, considerábamos con Martina que tanto la inmigración de los italianos como de la mayoría de los europeos a lo largo del siglo XX han tenido que ver en la construcción de nuestra nación, cuestión laboral, económica, en la construcción de nuestro país. Entonces creo que también viene más que nada suscitando esto, la migración, ¿no? Este fenómeno. Además también posee un carácter sociodemográfico que se determina por una estructura regional o nacional del país. Esto tiene que ver en relación a que, por ejemplo, para que sea más específico, que se pueda entender mejor, en el caso de la inmigración italiana, que uno de los ejemplos que puede suscitar que la gente haya migrado tiene que ver con los problemas bélicos, hambrunas, oportunidades laborales, mejora calidad de vida, entre otros. Digo, esta cuestión de que lo sociodemográfico puede también determinar la migración y también estas cuestiones, estas causas, pueden ser las consecuencias para que también se pueda definir el proceso. Pero sin embargo, para poder analizar el proceso migratorio, este fenómeno, como queremos que suceda con Martina, consideramos que el concepto de redes migratorias es mejor para poder explicar la migración, porque es un concepto metodológico que repiensa los grandes fenómenos históricos, en este caso la migración, porque piensa a lo social, es decir, a los sujetos que fueron parte de los procesos históricos. Entonces, de esta manera se pueden interpelar a los migrantes, es decir, se los puede estudiar de la importancia que fueron para la migración, es decir, de los lazos que construyeron durante la migración, es decir, de los lazos que construyeron desde que dejaron su lugar de origen hasta el lugar de destino, digamos. No es solamente la migración, llegaron al lugar de destino y ya está. Digamos, ese tiempo que tardaron es lo que estudia la red migratoria, es decir, se valoran los lazos y las relaciones que se fueron creando entre los individuos, ya que algunas personas pudieron migrar con sus familiares, con parientes, con amigos. Entonces esos vínculos son los que recupera este concepto. Entonces así se pueden representar a los sujetos migrantes como personas que fueron constructoras de movilidad, de integración, de sobrevivencia, porque mayormente las personas que migraban, ya sea por ejemplo en este caso de Italia, ¿no? Salían del puerto de Génova hasta llegar al puerto de Buenos Aires. Bueno, ¿qué hacían durante ese tiempo que migraban? ¿Estaban solos? ¿Estaban con amigos? ¿Qué comían? ¿Qué bebían? No sé, digamos, durante la migración también vivían, entonces esto es lo que queremos recuperar. Entonces así, al recuperar las voces de las personas, es el elemento estructural que compone la migración, porque de esta manera lo podemos estudiar de la forma que lo propusimos para desarrollar el taller, es decir, desde la perspectiva de aquellos sujetos migrantes, y así podemos entender al proceso migratorio de otra manera, y saliendo de lo tradicional, ¿no? Que estableció la historiografía, digamos, podemos buscarle la vuelta para analizarlo de otra manera. Bueno. Y bueno, claro, ahora, bueno, la idea nuestra es que ustedes se puedan presentar y saber por qué estaban interesados en el taller, y nos puedan contar un poco de ustedes. Ahora les toca hablar a ustedes. A ver, nosotras pusimos unas preguntas que son disparadoras, pero no tienen por qué responder a esto específicamente. Ahí pusimos si nos quieren contar su nombre y a qué se dedican, por qué se interesaron por el taller, si son migrantes o si tienen parientes o allegados migrantes, o bueno, cualquier cosa que quieran compartir. Dejo de compartir la pantalla un segundo, así... Pero no sé si tengo el teléfono. Bien. Bueno. ¿Y ahora? Bueno, si quieren empiezo yo. No Dale. sé si están mis viejos escuchando. Ahora sí. Porque creo que volvieron. Sí. Mapa. Volvimos de la estratosfera. Me encanta, sí. ¿Escuchan? Sí, Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿por qué no se presentan ustedes? ¿Escucharon la última parte que contó Martina, creo? No, nada. Ah, bueno. ¿Querés Bueno, contarlo? la idea de ahora es que ustedes se presenten y saber por qué
quisieron participar, qué los motivó a participar, si son o no italianos, o tienen algún conocido que es migrante, o alguna otra cuestión que nos quieran contar. Empiezo yo. No, nosotros Buenísimo. somos italianos, inmigrantes, vinimos de 5 añitos, cada uno por su lado. Nos conocimos acá en la Argentina. Qué Yo vine en el lindo. 58, nací en el 53, cuando él vino en el 52. O sea, cuando yo 52. nacía ya, él venía para acá. Y bueno, quisimos participar por eso, para estar dentro de los que nos llamamos inmigrantes, o siempre mantenernos relacionados con los grupos de los inmigrantes, ¿no? Porque es algo muy, muy, no sé cómo decirlo, melancólico, muy Sí, de genera uno, sensaciones muy de uno. encontradas, ¿no? Porque usted puede recordar también lo que tiene que ver con sus tradiciones, en su lugar de origen, y también se encuentra acá, me imagino, digamos, yo hablando de la experiencia de que mi abuelo era migrante, de que también estás encariñado con el lugar de donde estás viviendo ahora, pero al mismo tiempo la nostalgia de no estar en su tierra natal. Claro, cuando escuchás la música tradicional del lugar, los alimentos, la comida que se hacían allá, qué sé yo, de repente cualquier cosa, un buñuelito, ¿viste? Y es algo que te trae a la nostalgia te trae. Te trae recuerdos nomás, todos recuerdos son, querida. Sí, sí, sí. Pero Supongo bueno, que también serán recuerdos lindos. sí, sí. Sí, Mirá, nosotros sí. yo ahora me estoy poniendo por internet y hay una canción de los emigrantes. Me hace piel de gallina. Lo escucho 2 o 3 veces por día. Sí, ¿cómo Después se de llama? 20 años volvió al país, al pueblo de ella, esta chica. Y qué, qué alegría que lo recibieron los amigos, todos. No sabés qué lindo. Me encanta. Una canción que es Los Emigrantes. Después Ah, está la canción de los abuelos emigrantes, ah, italiana. la vamos a buscar. Sí, Ya no se oye más. Ay, se corta de No, porque vuelta. están hablando ustedes. Sí, lo Perdón, la de parió. los abuelos inmigrantes creo que la de Pimpinela es la que dicen ustedes, ¿no? Ah, puede ser. ¿No? ¿No es esa? Pero, ¿qué pasa? ¿Escuchan o ¿Ustedes nos no? escuchan bien a nosotros? sí, Sí. se los escucha bien. ¿Escuchan? No, porque nosotros no, Ah, pero bueno. Será qué la lástima. Sigan hablando. No se puede, Diego. ¿Qué quiere que te diga? Agarro un martillo y se lo doy por la cabeza. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué sé yo? por ahí es el día de lluvia. Puede ser, sí, seguramente. Bueno, si quieren hablo un ratito yo como para contarles mientras a ver si ellos escuchan mejor. Dale. Bueno, mi nombre es ¿Qué Diego dice? Facone. ¿Escuchan ustedes? ¿Va? ¿Va? Bueno, yo voy hablando. Bueno, Asunta y Rafael son mis Sí, ahora padres. sí. Ay, dale, Bueno, habla vos. voy a contar yo entonces. Después vuelven ustedes a hablar. Claro, no nos presentamos nosotros. Claro, ustedes no se presentan. Asunta y Rafael son ellos, mis padres. Bueno, como les estaban contando ellos, son los dos inmigrantes italianos. Nosotros somos 4 hermanos, 3 varones y mi hermana mayor. Siempre, digamos, bueno, al tener la familia de ambos padres italianos, siempre todo lo italiano estuvo dando vueltas alrededor. Todas las reuniones con los parientes más cercanos y más lejanos siempre eran nada, todo relacionado. Muchas veces uno escuchaba qué hacían allá, o de paisanos que viven en distintas regiones del país o siguen en comunicación frecuente con parientes de Italia, o algunos otros que emigraron a otros países como Canadá y bueno, otros países, digamos, porque la migración también causó eso, que vayan a distintos países. Claro. Algunos les tocó acá, con lo bueno y lo malo. Así que, bueno, nada, a mí me interesa porque, no sé, me gusta y creo que también
cuando me estoy tornando más grande, estoy volviendo a mis raíces, Ah, por lo menos siento eso, cada vez me siento más atraído por hurgar un poco en todas las costumbres y mantenerlas. Yo, bueno, compartí algunas cosas de lo del vino, pero hay otras costumbres que mantenemos. Y bueno, más o menos eso. Quiero ver si quieren hablar ellos un ratito, Bueno, que son los... ¿a quién le falta? Sería lo mismo que uno joven se va, bueno, nosotros éramos pequeños, pero se va de Argentina, emigra, va a otro país. Allá se siente realmente lo que es tu país, cuando estás lejos, ¿no es cierto? Como que valorar, ¿no? Valorar. Vale, Claro. esa, Cuando lo tenés muy cerca, no le das bola. Y bueno, y cuando nada estás bolilla. lejos. Pero bueno, igualmente nosotros amamos nuestro país, que es Argentina, y bueno, pero nunca vamos a dejar de Ser adorar, italiano. de ser italianos. Bueno, Adorar. me llamo, buenas tardes, me llamo Rafael Facone, me hago presente. No, no, Bueno, los recuerdos que tuvimos son muchísimos, muchísimos, y cada vez que pienso, cuando te recuerdo cuando llegaba una carta de Italia, que, bueno, se me hacía la carne de gallina, mi mamá lloraba todas las veces que venía una carta, llegaba una carta, tardaban un mes, a 30 días, a 60 días para llegar. Después le mandaba la contestación. En el año teníamos 2, 3 cartas que recibíamos. Era una cosa, una emoción, se te hacía la carne de gallina. O calculá, estás a 13.000 kilómetros, no es acá la vuelta, Sí. te podés imaginar. Y bueno, mi abuela no la pude conocer, mis abuelos de la parte de mi mamá, de mi papá, nada. Bueno, vine de muy chico, de 5 años, pero bueno, esos recuerdos quedaron en la historia, a mí. Y bueno, la verdad que cuando, digamos, en el corazón está la Italia también. Me gusta la Argentina, a mí me dio mucha satisfacción la Argentina, todo perfecto. Pero en el corazón, en la puntita del corazón, sangre italiana. acá está el italiano. Exacto, y sí. Dale cariños a todos los italianos que se Sí. contactan con ustedes, porque es una forma de estar unidos. A nosotros nos encanta ir a los clubes italianos donde cada uno cuenta su historia, su parecer, ¿no? De cada experiencia es diferente. Nosotros teníamos un santo que se hacían la fiesta todos los años acá, San Modesto. Se hacía una fiesta en Solano y otro en San Martín, que hace 4 o 5 años atrás se hacía, ahora no se hace más. Y son tradiciones de santos, igual que acá en Villa España, donde nosotros hicimos la institución italiana, la iglesia San Gabriel, que estaba a 2 cuadras de mi casa. Esa institución hicimos nosotros, la iglesia. El club italiano también lo hicimos, somos 2 fundadores. Mi papá, mi abuelo, todo. mi abuelo Hicimos también todo estuvo. esa iglesia, Claro, el sí, círculo sí. italiano, y bueno, Sí. y ahí se hacían una vez por año San La Gabriel, reunión. una fiesta de Sí. iglesia. Claro, sí. Sí, mi abuelo estuvo metido también hizo cosas en el círculo italiano, también fue parte de la construcción de la iglesia de la Virgen del Puente, estuvo ahí un montón de tiempo. Después no sé qué pasó, que se peleó con los italianos de ahí, se dejó de Otra hablar, vez se escucha dejaron de más. hablar. Eh, pero sí, siempre también, casi todos los sábados y los domingos se juntaban con un montón de gente de ahí, del círculo siciliano. Y lo bueno es que la gente sigue manteniendo estos vínculos, como dicen ustedes también, ¿no? Qué pena, no sé. Ocuparon un lugar muy importante No lo podemos regular. en todo lo que fue, o sea, los inmigrantes italianos, pero también otros inmigrantes en todo lo que fue el armado de asociaciones civiles, como estaban contando ellos. Claro, sí, sí, hay un montón. Sí. Sí. Sí, también hay colegios, por ejemplo, mi hermana manda a sus Bueno, a hijas ver si podés vos al conectarlo, Colegio Da digo otra Vinci de vez. Verazategui. Ah, sí, yo fui ahí. Sí, ahí yo Bueno, fui ahí ahí. enseñan como segunda lengua el italiano,
Claro. y se hacen muchas fiestas y reuniones. Bueno, en algún momento hemos ido a la fiesta de distintas cosas, ¿no? ¿Ustedes están despiertos o no? Retrasado. Lento. Ellos son los que van. Yo ya a las reuniones esas, a las fiestas ya hace rato que no voy. Todas las reuniones que organizaba la Casa de Italia, yo me acuerdo. Iban, sí, sí. Ya con vernos, ¿no? Las imágenes, ya Creo que se les cortó un No, poco. no se escucha bien. bueno, lo intentamos, hablamos bastante, las escuchamos bastante, pero se corta. Qué Sí, lástima. contaron un montón que lo podemos relacionar un poco con lo que veníamos hablando de la memoria, porque ahí dijeron que, bueno, que cada uno tiene recuerdos que son distintos y que es importante ponerlos en valor porque si no esos recuerdos se pierden, si no se transmiten en Cuando estos aparece la espacios, pantalla, en otros, también. o de generación en Cuando se generación. corta, no. Entonces queda una sola visión, digamos, de lo que fueron las migraciones. Está bien, vinieron personas, pero ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue esa vivencia? Así que... No sé si Bueno, alguno más se quiere presentar. Acá están los chicos. Sí. Pablo creo que está hablando, pero está silenciado el micrófono. Está muteado. Ahí estoy. Ahí va. Bueno, Adriano buenas tardes. también. Sí. Hola, Mi nombre es ¿nos Pablo. escuchan? Sí, ¿Ustedes se nos escucha. escuchan bien? Sí, No, Sí, bueno, sí. mi nombre es Pablo, me Sí. delata el apellido ahí en la pantalla, no soy descendiente de italianos, soy estudiante de sociales en la Universidad de Quilmes, y me anoté porque me parecía interesante la propuesta. Veo que las personas que vienen de Italia son muy arraigadas con las costumbres, con la cultura italiana en general, y como que les persiste en la cotidianidad de ellos. Me parecía interesante ver lo que proponían las chicas, que además son compañeras en la Universidad de Quilmes. Buenísimo. Sí. Bueno, yo también me quería dejar hablar porque no soy nieta ni hija de italianos, pero mi abuela es portuguesa y me cuesta mucho encontrar círculos sobre Portugal. No hay tanta cantidad, sí hay círculos, pero no tan estudiados, no tan cosas, y sí encuentro como familiaridad en el tema de las nostalgias, en el tema de las cartas, entonces siempre recurro a esto, porque también mis abuelos tenían un montón de amigos italianos, porque coincidían con el tema de, venís de allá, bueno, somos todos amigos, era también o la forma en la que ellos socializaban, y bueno, nada, me gusta y me interesa mucho el tema. Portugal es bellísima. Bellísimo Portugal. Sí, mis Acá en abuelos la son zona. del sur de Portugal. Del sur de Portugal. Todo esto ahora me trajo mucho, me despertó mucho, porque mi abuela tiene 90 años y ahora a los 80 Ay, años mi vida. volvió a Portugal con mis padres, entonces Bien. como que volvió a recorrer todo el pueblito y vino súper como feliz y a la vez nostálgica y con más ganas de contar que nunca. Entonces, nada, ahí están mis oídos y bueno, todo esto para Claro, es emocionante, emocionante. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo. Sí, la Qué vuelta lástima, me Diego, la imagino que conexión. Ahí se escucha mejor, ¿eh? ¿Cómo, papi? que Ahí la se vuelta escucha. cuando ustedes volvieron a ver su casa también, digo, debe ser emocionante. Claro, me imagino que sí. ¿Qué te parió? Yo tengo fotito con mi casa, el Rafa también. No, sí, obvio, creo Quedó que... como monumento histórico, no lo pueden tocar porque es una vivienda de piedra viejita y pequeña, o sea, al lado han construido, pero eso no se toca, es monumento histórico, está en el medio de la ciudad. Qué Hoy. bueno eso, ¿no? Porque la mayoría con el paso del tiempo sacan todo lo antiguo, ¿no? Lo que es más histórico, y digamos, toda la modernización se lleva a toda la cuestión más cultural. Lástima, Así que, qué lástima, chicas. sí.
¿Y ustedes volvieron a ir para Italia varias veces? ¿Volvió a su casa, a su ciudad de origen? No sé si me escuchó. No sé, más. Bueno, creo que habían compartido un video. A ver, Diego, poné orden acá, la compra no tiran. No, yo fui a la casa de mi Congela, papá. ¿viste? Yo llegué a ir a la casa. Que A la la de mi mamá no fui. Ah, sí. Y me impresionó porque, nada, la puerta de entrada tenía una llave así de grande. Eran casas muy chiquititas. Nosotros hoy en día tal vez estamos acostumbrados a otros lujos. Es una casa de hace 70, 80, 90 años atrás, ¿no? Claro. Casas, nada, no sé ni las dimensiones, pero 3 por 4, una cosa así, donde vivían 4 o 5 personas y no había más nada que una Puede ser chimenea eso porque no van a donde estar se pagadas. usaba para calentar y no más que eso, no mucho más. La verdad que ahí uno ve lo que era también la vida hace no tanto, ¿no? 70, 80 años atrás, en Claro pueblos que muy pobres. con el celular capaz que anda ¿No? Eran mejor. pueblos, son esos pueblitos que a veces salen en los diarios de tantos pueblitos de Italia que están en la cima de una colina o de un monte que quedan, actualmente creo que quedan 600 habitantes y la mayoría jubilados o gente muy grande. Así que a mí me impactó ver esa casa. No vi la de mamá, para otro viaje será. Bueno, Claro, sí, está sí. bueno eso. Entiendo lo que decís porque, bueno, yo no conozco Italia. Es una de las cosas que quiero hacer cuando pase todo esto. Pero, por ejemplo, mi papá cuando era más chico fue con mi abuelo y el recuerdo de él era que fueron a... No, otra vez Y, la voz. no sé. Ustedes nos Fueron, escuchan. ¿sí? Bueno, que decía que él fue y dijo que también le llamó la atención que eran casas chiquitas y parecía que estaban atrasados. Como también cuando él fue, habrá ido en el año 80, digamos, pero vio la forma en que vivían todo en ese pueblo chico, ahí de Caltanissetta, y lo que era la ciudad, cuando en el aeropuerto, estaban en la ciudad todo, y cuando fueron ahí al pueblo, que eran en un mismo país y eran dos realidades diferentes. Era como que parecía que estaban principio de siglo, todo lo más atrasado que te puedas imaginar. Y no sé cómo estará ahora, pero yo me supongo que seguirán manteniendo ese tipo de cultura, tradición, no sé cómo será. Ahora quise buscar, pero bueno, viste, es más o menos parecido. No sé, yo todavía sigo, tenemos relaciones nosotros acá con los familiares de mi abuelo, pero ellos están en Venecia, hasta fueron a vivir a otro lado. Con la familia que mantenemos relaciones por la parte que sería por mi bisabuela, porque por la parte que sería mi bisabuelo, no encontramos a nadie, lo que serían los Tona, nos seguimos con la parte de la madre de él, creo que era Spitale el apellido, así que mantenemos relación con ellos, pero bueno, también siempre en contacto y nada. Pero sí, esa cuestión de la forma de vivir todo fue como chocante para mí, eso es lo que me contaba mi papá. Es que tipo la migración para ellos también implicaba la modernidad. Claro, sí, sí, sí. Por No, ejemplo, sí, yo me acuerdo cuando, a ver, yo mucho con mi abuelo le comentaba a Marty, cuando estábamos organizando el taller, de que no me acuerdo yo, mi hermano, mis primos, de haber hablado tanto con mi abuelo por la cuestión de la migración, y él tampoco hablaba mucho, digamos, es como que capaz ese tema lo tenía como relegado, como que ya era argentino, o mi abuelo se hizo la ciudadanía argentina, ¿no? Yo creo que soy el único italiano que se hizo la ciudadanía argentina, o sea, pero sí, digamos, siempre cuando contaba de la miseria donde vivían, pobres, y la idea de buscar una vida mejor, porque veían que no había muchas salidas, y nada, y por suerte lo tuvieron, pero creo que es también una de estas cuestiones que planteábamos al inicio, ¿no? De que problemas bélicos, hambrunas, no todos pudieron ser cuestiones por las cuales decidieron abandonar Italia y venirse para acá. Bueno, ahí
comparto pantalla de vuelta. Lo había sacado para que podamos vernos todas las caras, porque... Dale. Pero bueno, nosotros acá habíamos pensado mostrarles un ejemplo de un testimonio oral, un poco, si bien acá tuvimos el testimonio en directo de Asunta y de Rafael, y bueno, Belén, Diego, todos, bueno, un minuto. Romina, quería, no me acordaba el nombre, perdón. Todos fueron contando sus historias. Nosotros queríamos proponerles también ver otro ejemplo para después, bueno, pensar algunas conexiones con las historias de ustedes, que trajeron ustedes, y demás. Bueno, el video que vamos a ver no va a ser entero porque dura como 1 hora y media. Vamos a ver algunos fragmentos. Bueno, quien habla se llama Ana María Bonacci, que es migrante italiana que nació en el año 1938. La entrevista la realizaron los alumnos de una escuela, de la escuela ORT, y está disponible en el canal de YouTube de Otras Memorias, se llama, es una asociación de historia oral, bueno, que hacen entrevistas y las suben a YouTube. Nosotros seleccionamos varios fragmentos. Ella vivió su infancia en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, entonces, bueno, al principio cuenta eso, pero no nos vamos a centrar tanto en eso hoy. La idea es trabajarlo el próximo encuentro. Entonces, más bien seleccionamos aquellos fragmentos en los cuales ella cuenta por qué eligió venir. Y bueno, después habla un poco de cómo fue volver también a su tierra, cómo lo vivió. Bueno, eso en un principio. Voy a poner. ¿Se escucha? Nosotros lo contábamos, pero no sabíamos bien en ese momento, hoy entendía que lo mataban, pero no lo comprendía bien cómo era. Ya después de grande ya piensa de la manera, reflexiona. Sí, sí, eso lo por tu experiencia migratoria, ¿cómo fue la decisión de cuando se fueron de su casa, del viaje, cuánto tiempo duró? ¿Para venir acá? Bueno, la decisión fue de mi papá, el que decía, yo tenía un tío acá en Argentina, el año 2006, hermano de mi papá, estaba acá, y mi papá recién terminó la guerra. En el 47 ya teníamos más, a 2 años que terminó la guerra. Mira que no hubo un problema con los papeles, se retrasó un poco, un año más, llegamos en 48. Y entonces mi papá recién estaba acá en Argentina, le mandó a mi papá una carta, y bien se abre la inmigración a finalizar. Bueno, la vez que se abrió la inmigración, no se podía con el Perón, sí, estaba de casi, porque en el 44, 45, claro. Después del 45, se abrió la inmigración en el 46, creo, 47, pero bueno, y bien se abrieron las inmigraciones. Mi tío me mandó a llamar, porque antes tenía que llamar, y ya ves, un familiar para poder venir, que no podía venir. Después de 50, pero el mismo gobierno de la inmigración, no sé cómo fue bien la cosa, pero bueno, en el tiempo que vine yo, no. Entonces mi tío nos mandó a llamar, él se hacía cargo de nosotros. Con la embajada argentina. Claro, mi tío iba a la embajada argentina. Iba acá al consulado. Al consulado, claro. Nosotros allá. Nosotros íbamos a mi papá, iba a Roma, estaba en Roma. Y ahí hizo todo lo que era. Y después vinieron a separar.
Karina de 6 personas, porque este era un barco chico, que se llamaba Francisco. El barco, gracias, se salió de Puerto Rico. Debe ser de Brasil. El nombre era Brasil, pero que lo único que te puedo decir. ¿Se apoya también en la ciudad de Brasil? No, llegué acá, no. Pero eran carinas, por ejemplo, había 4 camas, 2 camas, los amabajos de 80 y otra de 6. Con 6 camas también. 3 camas. Claro, yo trabajo con mi mamá, yo era chica, mi hermano chiquito, tenía 10 años. Cuando viniste para acá, mis hermanos no eran 6. Cuando viniste para acá, vos ya estabas en la escuela, es importante. Claro. Entonces mi acá y salí de la escuela. ¿Y española aprendiste? Ahí adelanto un poco. 27. Ahora acá va a contar cómo fue volver. No, por suerte, sí, he conocido amigos, sí, un montón. Pero por suerte, la verdad que Como vino para la Argentina, ¿se siguió comunicando con conocidos de Italia? nosotros allá, acá, Acá, cuando llegaron. y nos comunicamos allá, sí, actualmente. Actualmente. Sí, actualmente con mis hijos. Yo tengo 5 hermanos. Yo volví a Italia en el 2003. En el 2003, no había vuelto más. En el 2003. Se tiene que activar. Y arriba, 2 hermanos de mi mamá y un hermano de mi mamá. Así que estuve en el pueblo, estuve a Florencia, que yo salía, así que por suerte vi a mis tías. Toda grande, casi 90 años, 85, pero la pude ver. Yo sentí a volver al pueblo. Emociones. Y mi casa me suena chica que se cerraron, porque íbamos con mi primo, y allá viste son todas colinas, y mi primo me llevaba en el auto a mi casa de otro tío, y me para en medio arriba de la colina, Ana dice, ¿ves algo acá? Era como un valle, ¿ves algo? Mira, sí, mi casa, yo no sé. ¿Y qué había ahí? No vi nada en ese momento, no. La tienen como un depósito porque no es que ahora en los campos tampoco no se trabaja mucho. Antes que estaba en mi casa, estaba toda. Así que bueno, entonces, acá, sí. Ahora, bueno, el otro fragmento que habíamos seleccionado, ella cuenta cómo repercutió en sus experiencias de cuando era niña, bueno, después a lo largo de su vida. Da un ejemplo. A ver cuál es. Tiene que perdió muchas vivencias en su infancia, que hubieran tenido, no vivían ese tiempo. Sí, seguro. Sí, seguro. Un montón. Tuve experiencias feas, digamos. Vivencias feas. En la infancia uno tiene que tener vivencias buenas, lindas, tener buenos recuerdos. Yo hasta hace poco no vi una. Yo vi una película. Ella recuerda todo lo que sucedió hoy. Sí, claro, porque esa cosa te daba ese recuerdo tan feo que no la sacaba, no la hacía. Yo no podía ver. Sentía mal verla. Pero, son cosas así. Bueno. Nosotras, en base a esto, bueno, habíamos pensado unas preguntas para reflexionar. ¿No, Beru? Claro, a ver el fragmento, ¿qué nos aporta, digamos, a visualizarlo? ¿Podemos pensar a las migraciones de las personas italianas?
cómo las podemos pensar, qué entendemos, si, no sé, es lo que nosotros que teníamos tradicionalmente, lo que uno puede considerar, lo que decía esta señora, digamos, si al verlo nos íbamos a encontrar con eso, o ustedes iban a empezar que nos íbamos a, no sé, a encontrar con otra cosa, o lo que ella nos mencionó es mayormente lo que se conoce que se puede dar, ¿no? Digamos, ¿qué sienten que el fragmento puede aportar a lo que veníamos conversando al inicio, ¿no? De la migración y todas estas cuestiones que estuvimos planteando en el momento de que hicimos el debate y nos empezamos a conocer. Bueno, una cosa que yo hablo, no estoy muteado, no. No, una cosa que a mí me sorprendió lo que dijo más al final, una cosa que dijo que acerca de los recuerdos que tenía de cuando era chica, y que sus recuerdos eran mayoritariamente malos, y que es lógico, porque también por algo la gente migra, ¿no? Generalmente es porque hay cuestiones sociales o económicas por las cuales la familia o la persona decide migrar. Entonces, creo que uno siempre tiene un recuerdo que siempre añora o algo que tiene, ¿no? Y siempre lo más viejo uno lo termina idealizándolo o tal vez guardando la parte buena dentro de todo lo malo que puede haber, una cuestión lógica, ¿no? Pero me sorprendió que lo haya dicho, porque generalmente uno dice, no, recuerdo, no sé, algo como siempre algo bueno, y ella no, ella planteó algo como que en realidad no tenía buenos recuerdos. Eso me gustó que lo haya dicho. Sí, está bueno lo que decís porque, bueno, un poco pensamos que aporta incorporar los recuerdos de las personas a lo que es la reconstrucción de la historia es la cuestión de la emoción y de cómo cada persona vivió subjetivamente un proceso que fue socialmente traumático. Entonces, quizás si estudiáramos la migración leyendo los libros, eso no lo encontraríamos, toda esa parte que decís vos. Claro, sí. Es una de las cosas que aporta incorporar las memorias, está bueno. Claro, por las memorias, los testimonios de vida, son esas cosas que no la vamos a encontrar en un libro, por eso que considerábamos que el video de esta señora era fundamental, ¿no? En mostrar lo que evidenciaba estas cuestiones que veníamos hablando, ¿no? De recuperar las voces de las personas que habían migrado. No sé qué consideran los demás en relación a lo que veníamos diciendo en esta primera pregunta. Bueno, no sé, con respecto a la experiencia de la señora, claro, obviamente depende de cómo cada persona vivió el proceso, cómo vivió mismo la migración, el periodo en el que estaba allá. Por lo general, los recuerdos suelen estar asociados con momentos o con nostalgia, felicidad, a pesar de la situación, o sea, lo que voy es que la situación social, no sé, en Italia, el fascismo, la guerra, la situación puede ser mala en aspectos generales, pero como que la niñez, siempre hay como algún tipo de recuerdo que por lo general suele estar asociado con, bueno, con esas emociones. Y con respecto a la memoria, hay estos relatos, hay un montón de avances también sobre historia que tienen en consideración también los relatos en primera persona, los recuerdos. No pude detallar tanto, honestamente busqué el testimonio de la señora para buscarlo tranquila y escucharlo bien porque no se escuchaba del todo recién. ¿Se escuchaba más o menos? Las escuchaba medio, por lo menos yo lo escuchaba un poco como de eco, pero está bien, está bueno y dentro de todo creo que aporta, está bueno. Sí, después se lo pasamos igualmente, así lo tienen. Les vamos a pasar el PowerPoint. Sí.
Y bueno, después la otra pregunta también, si encontramos alguna coincidencia entre lo que cuenta Ana, que es la mujer que habló recién, y las historias de vida propios como migrantes o de los allegados migrantes. Bueno, no sé si, más allá de que nuestros familiares o allegados hayan venido, digamos, de otro país, quizás podemos encontrar alguna coincidencia. Claro. En ese sentido, digamos, también pensándolo de que si no tenemos familiares que sean migrantes o demás, digamos, ¿qué podemos pensar? ¿Qué nos interpela, ¿no? A poder ver al poder ver el relato, digamos, con lo que uno más o menos tiene como construcción social, ¿no? De lo que tiene que ver con las cuestiones de las migraciones y de la llegada de los inmigrantes acá a nuestro país, ¿no? Porque también la idea del taller estaba pensado para aquellos que no tenían familiares migrantes, pero les interesaba la temática de que uno también puede contribuir a sumar aporte y demás, no solamente porque tenés un familiar y demás. Entonces, bueno, también esta cuestión de que uno también puede reflexionar y no solamente porque no tuviese algún familiar además. Creo que en ese sentido también está pensado que para el que no los tenga, no sé. No, a mí me llamaba la atención lo mismo que decía Diego, ¿no? De cómo hacía, si bien se escuchaba bajito, no pude escuchar mucho, cómo hacía mención a los recuerdos malos que tenía, porque también, es decir, si migran por algo debe ser, pero me llamó la atención ese contraste entre la nostalgia, la memoria y recordar que la pasaban mal también en el país de origen y lo que los motivó finalmente a irse. Claro, sí. Sí, una de las partes del video, no sé si se escuchó, la señora dice como que ella no sé hasta qué periodo de tiempo no pudo ver películas de guerra porque eso le hacía muy mal, digamos, es como que no podía verlas, digamos, eso también, ¿no? De lo que las mismas experiencias en el lugar de origen le generan a estas personas, ¿no? Que son gente capaz grande o que ha pasado por cosas tan terribles en la vida, pero con una cosa tan común de sentarse a ver una película no lo podía hacer, digamos, ¿no? Como la cuestión también de que los mismos recuerdos que nosotros estábamos acá hablando, las memorias que decíamos que algo lindo, recordar el pasado, al mismo tiempo también puede ser traumático, ¿no? Capaz la mayoría, ¿no? De los migrantes, digamos, yo puedo interpelar por parte de la historia de mi abuelo, han tenido memorias traumáticas, por ejemplo, su infancia, después lo que tiene que ver con el proceso migratorio en sí, digamos, poder juntar, no sé, yo me acuerdo que mi abuela me contaba ahora, poder juntar las moneditas, le decía él, para poder comprar los pasajes y para poder venirse para acá. Digo, son todas esas cuestiones que capaz no se tienen en cuenta, ¿no? Creo que esta señora capaz hablaba un poco más de eso, de las cuestiones, los datos más finos que no son relevantes a la hora de que es estudiar los grandes fenómenos históricos, y no, creo que está bueno así poder atender a estas cosas, a estas voces, y es lo que también veníamos publicando a lo largo de estos días en el Instagram, ¿no? Las historias que también hablaban un poco de eso, de las voces de la gente. Bueno, no sé También, si alguien quiere decir algo más. Sí, también, no sé si ellos quieren decir algo, mis hijos, pero que también uno a veces, cuando, no solamente en este caso, no en todos los migrantes, me parece que también cuando llegan a un lugar, la vida no es tan fácil a veces, o la bienvenida no es tan bienvenida en algunos casos, más o menos dependiendo del lugar, la situación donde están llegando. Hoy en día está pasando en Europa, ¿no? Entonces, que también hay de eso, de lo que ustedes estaban contando, de que hay como historias mínimas de juntar las moneditas, de ir al colegio y no tener tal vez los útiles, de esa gente que son migrantes y que tal vez no llegan tampoco a, digamos, no es que llegas a un lugar y te cambia la vida instantáneamente, sino que tu vida tiene otra forma, ¿no? Pero no es tan fácil tampoco.
No. Principalmente, ¿no? Haciendo alusión a lo que era, por ejemplo, no sé, como contaban tus papás, o yo contaba, mi abuelo llegó en el 50 y pico. Imagínate el contexto de nuestro país en esa época, llegar acá a Argentina siendo inmigrante, no hablando español, la gran mayoría no hablaban el idioma español, las desventajas en todos sentidos, la cuestión de Sí, idioma, ser gringo, imagínate este país en sí, ese sí, sí, sí. sentido. Creo que sí, como que han tenido que, no sé si es la palabra pagar derecho de piso, la frase, pero para poder encontrar, ¿no? Lo que sería su lugar acá, digamos. Yo me acuerdo que mi abuelo llegó con 16 años, se fueron a Córdoba, porque en el pasaporte dice que tenían que entrar con un oficio, agricultor, y vio que lo de él no era la agricultura, estuvieron no sé cuánto tiempo en Córdoba y después se vinieron para acá. Y de a poco, siendo chico, 18 años así, empezó a trabajar de lo que sea, y digamos, la pasó difícil todo, porque no tenía ni monedas para poder tomar un tren para ir a trabajar, pero lo que también hablábamos con Marti, esta idea de que, no sé si será así para todos los migrantes italianos o los migrantes en general, de que la mayoría han sabido construir como un legado acá, ¿no? Como una especie de oficio. Mi abuelo construyó una pequeña pyme de mantenimiento de ascensores y bombas de agua, que ahora mismo están trabajando mi papá y mi tío, trabaja mi hermano, yo a veces ayudo en la parte administrativa en la oficina que tienen, y eso va pasando de generación en generación, y con toda la gente que conocemos nosotros, que son amigos de mis papás o de mis tíos, todos han sabido forjar como un negocio y sus hijos siguen continuando. Son como que las tradiciones, digamos, como van pasando de generación en generación, también eso está bueno, digamos. Digamos, no sé si será así en general, pero que la mayoría capaz vino sin nada, la ha pasado feo, pero que ha sabido poder lograr algo y pudo ganar el mango, no sé. Sí, sí, la mayoría lo han podido lograr. No sé si Sí. ustedes quieren contar. Mapa, ¿escuchan? ¿Quieren hablar? Sí, ahora escuchamos Pensé que se perfecto. habían ido. No, estamos con el celular. Con el celu se ve perfecto y se oye perfecto. Me alegro, qué Eh, grande, así pueden aportar un poco al debate. Sí, está perfecto. Sí, con respecto, bueno, vuelvo a lo anterior que estuvieron hablando, pero mi madre siempre cuenta que ella cuando era chiquita, porque papá y mamá no lo vivieron la guerra, pero la posguerra. Entonces, de repente cuenta que cuando juntaban minas que estaban incrustadas en las tierras, las minas que no explotaron, y les daban plata, y ellos juntaban ese pesito, ¿viste? Y bueno, todas esas cosas que, nada, cuando los alemanes venían, iban, o sea, ya a las casas y les sacaban todos los animales, o sea, los dejaban sin comestibles, todas esas cosas que mami cuenta ahí cuando nos ponemos a hablar, ¿viste? Ella tiene todavía 87 años, tiene, gracias a Dios. Ah, qué bien. No, pero Y digo, bueno, qué bueno, ¿no? Que podés mantener esta relación así, sí, que ella cuenta sí. cosas que capaz uno escucha juntar minas, relacionarse con los alemanes, y que son cosas como re terribles, y ella lo cuenta como algo como tan natural. Era chiquita y bueno, por ejemplo, ella con la única que lo puede hablar es conmigo, tengo otra hermana también que es italiana. Después con las chicas que nacieron acá ya es otro tema, no se puede conversar de eso, pero sí la pasaron mal. Pero bueno, acá fue un país nuevo, sin explotar, estaba hermoso, verde todo, mucho verde, había mucho verde. Bueno, se fueron haciendo, ¿no? De la nada Claro. hicimos un país. Colaboramos. Eso es lo que veníamos hablando, de que ha sido un fenómeno de tal magnitud de la cantidad de europeos que han llegado, en este caso italianos, que también, entonces pensábamos con Martina de que ha tenido importancia en lo que sería una construcción tanto económica como social de nuestro país, porque, digamos, han sabido poblar varias regiones de la Argentina, digo, y la gran mayoría de nosotros ahora somos todos descendientes de europeos, así que... Sí. Y así en Brasil, en Estados Unidos también, europeos, no solamente italianos, europeos. No, sí, por eso mismo europeos en general, digo, sí, Europeos. sí. Y bueno, una linda experiencia. Está buenísimo todo lo que fueron contando. Sí, en Bueno, relación a la pregunta de esto de los elementos en común, está bueno esto que dijeron de que, bueno, todos tuvieron que hacerse de abajo, digamos, y empezar de cero acá.
0. Y si lo tendríamos que hacer, lo volveríamos a hacer. Qué bueno eso. Hay ánimo todavía, hay fuerza. Lo volveríamos Con la edad que tenemos, seguimos. Queremos seguir haciendo cosas todavía. Lo volveríamos a hacer. Los italianos le inventamos el trabajo, no podemos estar parados. A mí, digamos, lo escucho a usted hablando y pareciera que estuviese escuchando a mi abuelo. Mi abuelo ya jubilado no se podía quedar sentado, siempre estaba haciendo algo. Estaba cortando el pasto, o estaba mandando a alguno a hacer algo, o estaba diciendo, no podía haber nadie que estuviese haciendo nada, todos tenían que estar ocupados. Dice, yo en mi casa no quiero vagos, todos tienen que estar haciendo algo. Y la verdad que en un punto parece como cómico escucharlo, pero digamos, pero así todos los hijos, y bueno, tanto mi hermano como mi primo, han aprendido el oficio del oficio familiar, así que... Sí, no. Cualquier cosa hay que rebuscársela. Yo más de una vez cuento cuando estaba en el negocio, bueno, qué necesidad tengo, pero a mí me gusta la tierra, y un año, hace 3 años atrás, junté 50 calabazas, zapallos. Sí. De la nada, vos lo ponés y sale solo, es una bendición la tierra lo que te da. Yo lo necesito, pero es una bendición hacerlo, poder hacerlo. Bueno, eso también habla de la cultura del trabajo. La cultura. Cuando uno migra, tenés que salir a pelearla, y también eso habla mucho de la actitud con la que uno viene, decir, bueno, a laborar, ¿entendés? También de ponerle el pecho, para salir adelante, para progresar, porque era Está bueno hacerlo. Sí, es verdad, y en relación a lo que dice Romina es cierto, ¿no? De llegar y poner el pecho y no saber con qué se van a encontrar, porque no es que migrar y ya está, digamos, era como, el viaje era algo, pero después ya, estando acá en este país, ya ahí yo creo que empezaría el desafío tanto para todos aquellos que han migrado como para ustedes. Lo que pasa es que ahora es diferente. Vos calculás que una chica se va de acá, o un señor se va de acá, ya se va con un oficio, se va con algo. Nosotros con un oficio de nada, de que la tierra, cultivo, se hacía cultivo, todo eso en Italia. Y allá hay mucha planta de olivo, todo, y acá no hay, hay en Mendoza, ¿viste? Pero bueno, todo vale. Todo vale. Sí, se empezó de cero. Y se hizo toda a fuerza de pulmón. Toda a fuerza de pulmón se hizo todo esto. Todo. Es diferente. Perdón, ¿podés contar que el nono trabajaba con la zurdo en la tierra? Sí, en la tierra tenía 10 hectáreas y trabajaba de medianero. El patrón ponía la tierra y la semilla. Mi papá y mi padrino cultivaban, y mi mamá y mi madrina trabajaban las 24 horas del día. Un año le fue tan bien que se compraron una casa. Pero un año fue tan mal que mandaron 300 cajones de tomate al mercado central, a donde está el shopping. Ahora no alcanzó ni para el flete. Lloraba mi papá. Ni para el flete alcanzó la plata. Y de ahí renunció, no quiso trabajar más en la quinta. Y estos dueños de las tierras, que eran los que estaban ¿cómo se dice? Como socios, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Medianeros. Medianeros. Los dueños de la tierra vinieron de Italia también, con una mano atrás y una adelante, terminaron teniendo hectáreas, hicieron quintas, daban trabajo, de la nada, sin saber leer ni escribir. Sí, alfabeto. Tuvo un almacén, bar, carnicería, todo, en alfabeto. Él mismo, sí. Y antes, cuando nosotros llegamos acá, jueves y domingo, el jueves a la tarde no se trabajaba. Y vos ibas al comercio ese, los hijos no te atendían, pero si estaban los padres, sí que te atendían. Qué mentalidad diferente que teníamos. Otra. ¿Entendés? Vos golpeabas, tocaba el timbre, si estaba el tío, te despachaba, pero si estaban los hijos, no te despachaban. Porque la tenían ya. Era otra cosa, ¿viste? Y se fue cambiando, todo así fue cambiando, todo. Pero bueno, eso educación de sí, son así, fue así. Muy. Nosotros fue muy sacrificio hicimos nosotros, mucho. Pasó esta vida, mucho. Pero bueno, es lo que me decía vos, todo por monedita. Nosotros para ir al bar, para meter al metegol,
teníamos 25 centavos cada amigo. Yo ponía 25 centavos y el amigo 25 para jugar 20 y 20 para jugar al metegol. Claro. En el barrio había una televisión en el bar. Y yo iba a la tarde, a las 7 de la tarde estaba Bonanza. Cayó la policía y bueno, a mí me querían llevar. Entonces salió un señor ahí que es amigo de nosotros, me dice, no, el muchacho viene conmigo. Si no, me llevaban. Era menor de edad. Era menor. ¿Me entendés? Y esas son todas cosas que fueron pagándose. Pero bueno, es diferente los inmigrantes de hoy que vienen o acá o España, ¿viste? Los senegaleses, africanos que andan y ya directamente vienen con un pañito para ponerse a vender algo, no tienen posibilidad de cultivar, de hacer, qué sé yo, quintas, como los No, porque bolivianos. ha cambiado la época, digo, la forma capaz de trabajo, de producción es otra. Yo no creo que haya mucha gente que cultive sus cosas ahora mueve mucho la tecnología, otras cosas, por eso creo que el fenómeno que se vio de inmigración tanto de italianos como de europeos en el siglo XX fue algo como memorable para la historia, más que nada de los que vinieron para América, porque han venido a trabajar la tierra y han venido a generar empleo, porque han sabido poder valorar lo que sería digamos, lo que es la mano de obra, la producción, y han sabido generar oportunidades laborales. Claro, el fruto de tus manos, que es lo que puede hacer. Hoy ya no hay posibilidades, se van, se meten en vamos a hablar por así criollo, en un conventillo. ¿Y dónde puede ir esa persona? No tiene para cultivar ni una maceta. Claro. Sí, ahora vos, otra salida vos vas a Italia, en los balcones, ¿qué hay? Hay flores, hay semillas de perejil, apio. Plantas. Todas plantas de cultivo hay en los balcones. Acá la cultura, la forma de vida es otra. Acá, la verdad que acá no estamos acostumbrados a eso. No, total diferente. Si sabía eso, digamos, si la gente lo hacía eso, creo que se perdió, o que los familiares de los abuelos que lo harían, las generaciones siguientes no lo han seguido haciendo. Porque... Claro. Ahora vos ves, digamos, una tierra, ¿no? Vos parece, es un dibujo que está dibujado. ¿Por qué? Allá mi abuelo tenía 6 hijos. Entonces, tuvo que hacer, él tenía, ponerle 10 hectáreas, tuvo que dividirlo en 6 hijos. ¿Viste? Y entonces, vos por ahí ponías tomate, mi tío ponía ajíce, chaucha, y vos ves un paisaje, parece un cuadro. Vos lo ves, parece un cuadro, pintado. No sabés qué belleza. Y todo montañoso. Una montaña, vos ves eso, qué sé yo, no. Uno pone trigo, después allá hay mucha almendra. Montaña, almendra, higos, hay muchas cosas, pero bueno. Se cultiva mucho, la montaña también se cultiva toda. Bueno, ustedes lo deben haber visto, deben saber. Pero bueno. La verdad que todo lo que están contando es un reaporte, es un poco la idea que teníamos nosotros, si bien dijimos algunas cosas, preparamos algunas preguntas y demás, nuestra idea principal era generar como un espacio donde todos puedan contar sus experiencias y bueno, y también enseñarnos a nosotros, digamos, que no lo vivimos. Claro. Porque, como decíamos al principio, cuando aprendemos lo que es la historia, nos cuentan una versión, o nos muestran los números, como decía Belén, de las personas que vinieron, y quizás nombran, bueno, por causas de la guerra, o por la posguerra y demás, pero no tenemos acceso a los testimonios en primera persona de las personas que lo vivieron, digamos. Así que es un gran aporte todo lo que están contando. Ya sea primera generación, o segunda, o tercera. Claro. Nosotros somos la tercera y última ya. Claro. Lo que pasa es que yo no la viví la guerra, porque la guerra terminó en el 45 y yo nací en el 45. No, después me vine a los 6 años, en eso no viví nada. Pero cuentan que venía y se aprovechaban de todo, y bueno,
vos por ahí tenías algo y te lo sacaban. Claro. Sí, en Italia. Bueno, Bueno, eso sí, vos por ahí querías matar una gallina y tenías que ir al municipio a pedir permiso para matar una gallina. Vos tenías un cerdo, para ir para matar un cerdo tenés que ir al municipio a pedir orden. Y no podés matar, porque querés. en ese entonces. En ese entonces, ¿eh? Pero No. bueno, eso es lo que pasa. Una vez nosotros decimos que una de las formas sería fuentes de trabajo, crecimiento para el país, la gente llevarlas con vivienda y trabajo en las tierras donde se puede hacer un nuevo pueblo, una nueva ciudad, y darle ya trabajo y vivienda, porque hacinados acá en el centro no sirve para nada, ya no se ve. Pero bueno, no podemos hacer nada. Nosotros lo que le tenemos que dar al cultivo, trabajo al cultivo, tenemos mucha tierra, mucha tierra. Vino un italiano, primo de él, perdón, unos 10 años más grande que él, hace 20 años que Sí. vino. ¿Cuándo se casó Diego? Y tenía ya 70, y dijo, si tenía 20 años menos, me vengo a la Argentina, porque vio tanta tierra libre, no. vacía, y allá están todos cosechando al medio de las piedras. Sí. En medio de 2 piedras sale una plantita. Entonces dijo, si yo tenía 20 años menos, me vengo a la Argentina. Hoy todavía vive esta persona, 87 años. Es un país riquísimo, hermoso. Pero bueno, es lo que tenemos. Felices de estar acá, felices de haber vivido acá. Me alegro. Me Bueno. alegro que hayan sabido de encontrar de la Argentina también como un segundo hogar. Sí, no, yo eso siempre lo reconozco, Nada que ¿eh? decir, nada. A mí me abrieron las puertas, gracias a Dios, Nos hubiera gustado un pero poquito, trabajé un poquito siempre. más el clima tropical, pero bueno, Bueno, ¿qué va a hacer? el clima tropical. Bueno, Bueno, chicas, Bueno, nosotros habíamos pensado para quienes quieran seguir profundizando en este tema, porque bueno, este es el primer encuentro, pero después el sábado que viene va a ser el segundo, que vamos a hablar más que nada de lo que fue el contexto italiano en la guerra, pero también, bueno, en la posguerra. Vamos a hablar de eso y también de las experiencias en los barcos. Entonces los queríamos invitar, si les gustó y tienen ganas de seguir participando, hablamos de los barcos. a que vean la película La vida es bella. No sé si alguien ya de acá Ay, ya la sí. vio. Sí. Una vez, pero bellísima. ¿La vieron todos? Una vez. sí. La volveríamos a ver. Pero bueno, sí. se puede volver a ver, estamos todos confinados en nuestras casas, así que No hay ¿Qué problema. podemos hacer? sí. Esta es una nueva experiencia, este confinamiento, viste, nos dio lugar a todos hay gente que nada, no cocinaba, no amasaba, no nada, viste, entonces a disfrutar de la Sí. vida, de la casa, ¿no es cierto? De la familia unida, eso es lo mejor que hay. Usted hasta está mirando Netflix ahora. Maldito virus, pero bueno. Se va ahí el virus, un día se va ahí, no se hagan problema. Perdón, ya que están recomendando películas, yo hay una película que me acuerdo que recomendaba Héctor, el abuelo de Martina, se llamaba Ladrón de bicicletas. También es una película que es bien cruda porque habla de la pobreza y todo, y si alguno la quiere ver, se las recomiendo. Y bueno, lo ponemos acá en el Power, Ladrón de luz. que después les vamos a Pueden, si compartir. quieren verla alguna de las dos, no hay problema, ¿no? Ladrón de bicicleta. Digo, porque me hizo acordar a eso. Esta es una película muy vieja, es en blanco y negro la que yo estoy contando. Claro. Pero Igual- bueno, en cuanto a la crudeza nada, es muy linda película. Es para ¿Cuál llorar. es? Tiene algo de actualidad, así que Claro, Sí, sí. siempre. Para el que no vio más o menos La vida en Bella, para ponerlo en contexto, igualmente no es para spoilear, digamos, pero trata, ¿no? Digamos, de lo que sería la Segunda Guerra, la invasión de los nazis a Italia, ¿no? Unos italianos en una especie de campo de concentración, y tiene como una cuota de humor dentro de todo lo malo y la tragedia que se vive, ¿no? El actor principal es Roberto Benigni, y es como un re comediante italiano, y como él
inventa una parodia para que su hijo no sepa que está en la guerra, pero bueno, no cuento más de eso porque si ven el tráiler eso se entiende, ¿no? Es como, Claro. y bueno, está muy bueno cómo se ve todo el desenlace, ¿no? Todo se evidencia en los conflictos bélicos, que más o menos uno sabe de la guerra, y bueno, la idea nuestra era que miren esta película, y bueno, también en la otra película que recién escribió Martina, si quieren, y que podamos empezar a pensar un poco el contexto de la guerra y la posguerra, para asimismo poder ir pensando otras causas que pueden llevar a la migración y no solo a la guerra, para salir, como veníamos diciendo hoy, salir un poco de lo tradicional y repensar cosas. Y nada, y después formulamos una serie de preguntas que si al ver la película que los puede llevar a, si ustedes creen, como yo decía recién, hay otros factores que pueden incentivar la migración de italianos, algún otro factor que no sea la migración, que ustedes puedan considerar que sea una de las razones por las cuales llegaron una gran masa, una gran cantidad de italianos acá a nuestro país. Después estas cuestiones que veníamos diciendo, que si son familiares, si tienen familiares italianos, si son migrantes, que nos cuenten algún recuerdo de las experiencias en los barcos, ¿no? Y si así mismo no son italianos o no tienen familiares o ningún otro migrante nativo de otro lugar, no sé, por ejemplo, acá pienso acá en Romina, que si ella puede, no sé, puedes hablar con tu abuela para si ella tiene la experiencia cuando viajó en barco, aunque sea de Portugal, creo que más o menos las son diferentes nacionalidades, pero creo que la idea es la misma. Y si así mismo no fuesen ni no tuviesen ningún pariente, nada familiar, amigo italiano, pueden pensar en la experiencia de la señora que vimos el video, o pueden buscar otra experiencia, o lo que ustedes consideren, creo, para poder empezar a preguntarnos como las experiencias de los viajes en barco. ¿No? Volver a esta cuestión de lo que habíamos planteado antes, de lo de las redes, ¿no? De que el tiempo que migraban, ¿no? El viaje, eso también es importante, y eso también es migración. Y capaz la historiografía lo descartó, porque la migración empieza del momento que llegaron al país de... 30 En días realidad de la migración empieza desde el momento que esas personas compraron un boleto y se vinieron en un barco a su lugar de destino. Esa es más o menos la idea de lo que queremos plantear. Nada, y bueno, acá hicimos una serie de batería de preguntas para que puedan reflexionar, cómo eran los barcos, cuánto tiempo duraba el viaje, qué comían, qué actividades realizaban, si se acuerdan, o qué pensaba esta gente, o qué pensaban ustedes, ¿no? Medio difícil, pero bueno, capaz las expectativas que tenían de claro, ¿no? Más o menos venimos hablando de esto, sí. Claro, sí, sí. Y bueno, después, sí. Lo contamos. No, nada, y esto no sé, Marti, si querés vos comentar lo último. No, bueno, no, justo iba a decir que esta última pregunta se relaciona un poco con lo que hablaste vos al principio de las redes migratorias. Bueno, pensar también si en el barco tejieron redes de amistad con otras personas y siguieron en contacto con ellas. Pensar un poco en esos lazos que se formaron en los barcos y que quizás continuaron acá o no. Exactamente. Claro, sí, si tejieron vínculos en el barco, o si ustedes, digamos, con las familiares que emigraron, ¿no? ¿Cómo fue esos vínculos con sus familias ya en nuestro país? Digo, no solamente es con gente que conocieron, porque digo, ya toda una familia es interpelada en el momento que deja su lugar de origen y trata de poder forjar su vida en otro lugar. Creo que también pueden pensarlo de esa manera, ¿no? Si no se conoció a nadie, no se conoció a otra persona, o si miraron, o por ejemplo, no sé, pienso si una persona puede encontrar un testimonio de alguien que migró solo, digo, bueno, ¿qué pudo haber pensado esa persona? No todo suponiendo, pero son todas suposiciones, son todas hipótesis que nos pueden hacer repensar y deconstruir un poco esta idea de todo lo tradicional que conlleva la migración, y más o menos volviendo a lo que decíamos al principio, que las cuestiones tradicionales que no se han mantenido durante la historia, y no tienen tanta prevalencia las voces de las personas las que emigraron. Bueno, me gustaría, tengo entendido que esto queda para el próximo encuentro, pero con respecto al barco, por ejemplo, mis abuelos migraron por separado. Mi abuelo vino de Portugal a los 18 por ahí, se vino a trabajar con un tío de él, y mi abuela vino, o sea, ellos ya se conocían del pueblo, pero vino y la
pasaron así en representación y después vino mi abuela sola en el barco, un mes, y sí, los lazos que hicieron en el barco fueron su familia, o sea, la amistad que se crearon en el barco. Mismo ellos contaban que el barco dejaba gente en Brasil, así que ellos tenían amigos en Brasil y después el barco seguía para Buenos Aires. Entonces, sí, tenían experiencias, los dos tuvieron la experiencia de viajar solos, por separados, chicos. Mi abuela tenía 24 años, mi abuelo cuando vino tenía 16, 18, así que sí, eran muy chicos y bueno, nada, era como todo un desafío, todo un mundo de ilusiones, que bueno, a veces se cumplieron, a veces no, fue también muy duro, para mi abuela fue súper duro. Mi abuelo a los pocos años de estar trabajando acá tuvo un accidente de vista, así que mi abuela fue la que siempre laburó y sacó todos adelante, así que nada, fue también toda una historia de vida muy sentida y bueno, nada, con respecto a los barcos, sí fue como, ella me cuenta como el momento de mayor tensión del proceso de la migración, porque no era unos días, fue un mes, con angustias, con cosas, se intercambiaban cartas, hacía años que noviaban por cartas, no sabían, o sea, con qué encontrarse, así que había todo, fue una experiencia muy específica, pero bueno, era de la época. Ella me cuenta que por lo general solía pasar que se encontraran, se casaran de esa forma, así que bueno. No, está buenísimo, porque a veces uno piensa, bueno, el viaje en barco duró 15 días, un mes, no fue nada, pero capaz es una de las más importantes, de las cuestiones más importantes. Es que fue donde más se encontró con las emociones en el sentido de qué esperar, las dudas, las incertidumbres, así que sí. Claro. Lo desconocido. Ahí está, lo desconocido. ¿Qué va a ser? Y bueno, juntaremos experiencias del barco. No, pero es muy lindo todo lo que cuentan, porque como lo que veníamos diciendo, y es lo que planteamos en el taller, digo, son todas experiencias que no se tienen en cuenta a la hora de estudiar un fenómeno tan importante, y que ha tenido relevancia en la historia argentina. Si uno abre un libro de historia, hay algo de esto, y son todas cosas que no se han pasado por alto, entonces está bueno que uno también preste atención a esas cosas, porque, digo, en los barcos, como contaba Romina, como vienen diciendo, digo, había sentimientos, relaciones de parentesco, amistad, esto que vos cortabas con las cartas, digo, no es algo que solamente se tiene que, se descarta, sí, pasó y ya está. Digo, esos vínculos, esas relaciones, esas emociones, cuestiones de sobrevivencia, de integración, eso es todo lo que tratamos de buscar, que si ustedes pueden, como ahora, ir comentando y después también lo vamos a ir profundizando en el próximo encuentro, es lo que queremos que salga en el taller, ¿no? De pensar las cosas como que no fueron pensadas por la mayoría, bueno, pensar esas cuestiones chiquitas, que eso hace la diferencia y uno puede entender el proceso y analizarlo de otra manera. Es la idea que queremos que pase acá en los encuentros. Dale, Bueno, gracias, Ed. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias, chicas, que tengan suerte. bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Por participar. Gracias por participar a pesar de todas las inconveniencias con el internet y la señal, la verdad que unos genios. Zafamos. Zafamos con el celular, zafamos. Se ve La próxima con el celular, perfecto. entonces. Sí, La próxima sí, con el sí. celular, sí, de una. Es lo mejor que hay. Sí. Sí. Y gracias, Entre todos sí, zafó más con el celular. gracias a Dios que tenemos esta tecnología. Exactamente, sí. Si nos agarraba la pandemia 15 años atrás, no podíamos ni vernos, ni hablarnos, ni nada. Estábamos al fondo del mar. Bueno. Chao, chicas. Gracias a todos. Un beso grande a todos. Gracias por todo. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias a todos por participar y a Chao, todos por Diego. participar. Chao. Chao, Diego, y cuidémonos. Chao, Martina. Chao, Martina. Chao, muchas gracias. Chao, chicas. Suerte. Nos Al vemos. muchacho, Bueno, Pablo. estamos Chao, gracias, acá un gusto.
No, por favor. Gracias por participar. Bueno, y acá saben, tienen todas las formas de contactarnos y cualquier cosa nos escriben y los esperamos la próxima al Bueno, horario. Sí. Acá, Bueno, bueno, acá está el esperemos que se Instagram conecte más gente la próxima. Para que después Sí. revisen, si quieren, estamos compartiendo las historias que nos Testimonios. mandan. Se las vamos a mandar por mail todo. pero, Bueno, sí, dale. perfecto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Bueno. chicas. Chao. Buen fin de ustedes. semana. Bueno, Igualmente. Buen fin de semana.